Queridos alumnos, como habíamos visto, esta es la conexión del detector de humo de 4 hilos con reajuste. Debido a que la alimentación va a través de una salida PGM que conecta a través de un transistor a tierra y que ese transistor es muy pequeño, este sistema solamente puede manejar 2 o a lo sumo 3 sensores de humo, dependiendo de las características energéticas del sensor de humo a considerar, pero no más de 3, porque acuérdense que esto soporta hasta 50 mA este transistor. Debido a eso, se puede realizar la conexión del detector de humo de 4 hilos con reajuste utilizando las salidas auxiliares, la auxiliar positiva que ya se estaba usando, pero ahora utilizando la auxiliar negativa. Básicamente el concepto es el mismo. Fíjense, de la salida auxiliar positivo vamos al PGM, pero a través del relé. Cuando el PGM se active y conecte a tierra a través del transistor, y acá tenga, aunque sea muy baja corriente por la bobinita que consume poco, ¿qué va a hacer esta bobina? Va a conectar este positivo que está en el común, lo va a conectar a los positivos de todos los otros sensores que tenemos acá hasta la bobina del otro relé. Todos estos sensores, ¿cuántos pueden ser? Fíjense, como acá directamente va a ir conectado cuando se cierre el relé al auxiliar positivo, y al tener el negativo conectado directamente al auxiliar negativo, estamos conectando todos los sensores al positivo y al negativo de las salidas auxiliares de energía de la central de alarmas. Recuerden que esta central puede soportar hasta 700 mA en esta salida. Entonces, considerando que cada uno de estos tienen, por ejemplo, 19 amperes, si nosotros pusiéramos, por ejemplo, 16 sensores de estos, tendríamos un consumo aproximado de 300 mA, un poco menos de la mitad de lo que da la salida auxiliar. Y 16 sensores de estos serían 4 por 4, cubrirían un área de 36 metros por 36 metros. Sería un área bastante grande y estaremos ocupando un poco menos de la mitad de la energía que entrega esta salida auxiliar entre sus terminales positivo y negativo. O sea que con menos de la mitad estamos cubriendo un área de 36 metros por 36 metros. O sea, serían 3 frentes y medio de casas por 3 frentes de casas y medio. Es un área bastante grande en donde podríamos colocar 16 sensores para proteger todo un área de un galpón, por ejemplo, y nos quedaría aproximadamente 400 mA para el resto de los sensores. Aplicando este doble relé y utilizando el auxiliar negativo, los negativos de los detectores y del relé, y utilizando la salida PGM para controlar, cuando el relé se cierre, para controlar la alimentación de los distintos sensores y de un segundo relé, se ampliaría la posibilidad que teníamos recién de colocar 2 o 3 sensores a colocar 16 sensores y tener un área, por ejemplo, de 36 por 36 metros. Y si necesitáramos más sensores, hay que calcular la corriente. Si necesitáramos el doble de área, fíjense que serían 600 mA, todavía nos quedarían 100 mA para algunos detectores de movimientos, o sea que ya este tipo de conexión, haberlo conectado de esta manera a través de este relé y utilizando la salida auxiliar negativa, nosotros ampliamos las posibilidades de colocar una cantidad grande de detectores de humo y cubrir un área importante para la detección de humo y el aviso temprano de una situación que podría llegar a terminar en un incendio. Ahora, ¿qué pasaría si necesitáramos cubrir un área bastante más grande que esta? Si necesitáramos cubrir un área más grande que esta, ya no usaríamos el auxiliar negativo. Más de 600 mA, tendríamos que colocar una fuente auxiliar externa. ¿Cómo se conectaría? Acá está dada la forma de conexión. El negativo va a los negativos de los sensores y al negativo del relé que nos va a dar la conexión de la resistencia de fin de línea. Y el positivo va a ir conectado al común, que cuando el PGM lo controle, se conecta a tierra, el relé va a hacer contacto y va a alimentar a todos los sensores con la corriente que se requiera a través de esta fuente externa. Acá ya no tendríamos límites prácticamente de espacio. Lo que sí hay que tener en cuenta es que los cables de las zonas, todo este cable, ya al ser longitudes muy grandes y áreas muy grandes, vamos a tener que poner cables sensiblemente más gruesos, o sea, de mayor sección transversal. Por ejemplo, cable de 2 milímetros cuadrados, 2 milímetros y medio cuadrados, ya sensiblemente más grueso, con más área, para que la resistencia se siga manteniendo baja y las zonas funcionen en forma adecuada.
Fíjense que acá, en vez de conectarlo al auxiliar, como hacíamos acá, al auxiliar positivo y alimentarlo a través de acá, y ir derecho al negativo y alimentarlo con estas dos salidas, utilizamos una fuente exterior en donde la salida auxiliar va a ocupar muy poca energía en un relé. Acá la salida programable PGM va a tener un consumo muy bajo, el transistor prácticamente no se va a forzar, va a tener una corriente muy pequeña, esto va a hacer que todo el sistema dure más. Esta fuente va a ser la requerida. Acá podemos aumentar a áreas muy grandes, dependiendo del valor de corriente máxima de esta fuente, podemos tener valores muy grandes de áreas donde podemos cubrir con detectores o sensores de humo.